Hay que analizar este tema y este tema de Ayotzinapa. No solo eso, también lo que está sucediendo a nivel político, y agradezco la presencia en este estudio de Rubiel Tirado. Él es coordinador del Diplomado Narcopolítica de la Universidad Iberoamericana. Muy buenas noches, Rubiel. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. El tema de Ayotzinapa ha conmocionado a México, ha conmocionado al mundo. Ha levantado muchas cicatrices y parece que todo el mundo o se lava o se cubre las manos. ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo actualmente y si este tema ya va más allá de la violencia hacia lo político? Bueno, en realidad tiene que ver con varias cosas. El asunto de lo que es el fenómeno de la narcopolítica en el país, ¿no? Y que por desgracia no es nuevo, y tampoco por desgracia tampoco es un tema que no se haya reconocido desde el poder. Hay que recordar que el presidente Calderón, el sexenio pasado, en Tamaulipas, hizo un pronunciamiento público sobre el tema, ¿no? Y lo acotó estrictamente al ámbito municipal. Y también el sexenio pasado, con el famoso caso del Michoacanazo, ¿no? Tenía que ver con este esquema de la narcopolítica, ¿no? Aquí obviamente se va mezclando o se va distorsionando la cuestión por el uso faccioso de la información. La información con la que cuenta el Estado en el nivel de inteligencia de investigación criminal, de inteligencia de investigación política, en el que, bueno, lo estamos viendo con las declaraciones, pues resulta que todo el mundo sabía, ¿no? O algunos conocían, y hay un juego de espejos y de representaciones, ¿no? Se le pregunta a la Secretaría de Gobernación o incluso a la Procuraduría General de la República, y hay testimonios también de dirigentes de la izquierda formal partidista de este país, donde, y es algo que viene saliendo a la luz a raíz de todo esto, yo no sabía, el hecho de que sometían al tamiz de la Procuraduría General de la República la lista de candidatos que iban a proponerse, ¿no? O ya propuestos. Y entonces la instancia de Procuración de Justicia o la instancia política como es la Secretaría de Gobernación dice, pues no tenemos nada. Entonces, en ese sentido, lo que yo interpreto, lo que me deja ver es que hay un uso faccioso de ese tipo de información, ¿no? Y cuando se les revienta en la cara por problemas tan graves como estos, porque son esquemas no de gobernabilidad democrática, sino de una gobernabilidad en términos de que, bueno, yo sé que a lo mejor ahí hay algo, pero si yo no le muevo, aquí pues, tampoco me muevas allá, ¿no? Ahora, al principio, cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, sale el gobierno de Calderón, que ahorita haces mención, en donde la forma de ver la seguridad nacional cambió muchísimo. Se empiezan a retomar temas, las grandes transformaciones del país, la reforma energética, la educativa, todas las reformas habidas y por haber, que hoy en día, de ese momento mexicano, pasamos... Claro. O un programa de seguridad nacional que no tiene que ver con el del sexenio pasado, que es bastante elaborado en términos dogmáticos o teóricos, ¿no? Y aquí tendremos que ver que una cosa es el país formal en el que nos movemos, o en el que se nos presenta, el país real, ¿no? Si un catálogo de muy buenas intenciones o de actualizaciones en cuanto a cuestiones interesantes como es la inteligencia fusión, está en el programa de seguridad nacional de este sexenio, pero cuando lo vemos en términos de lo que nos está pasando, es bueno, entonces hay una distorsión, una disociación entre lo que se está haciendo o lo que se heredó y que se sigue haciendo y lo que pretenden hacer, y quién sabe si hay capacidad para hacerlo como quieren hacerlo, ¿no? ¿El país se le está yendo de las manos a la política federal? En este sentido, yo creo que tanto Ayotzinapa y Tlatlaya, que no hay que olvidar, desde mi punto de vista, muestran el límite, si no es que el fracaso para algunos analistas, de la estrategia de seguridad. Y estoy hablando en términos macros, estratégicos, ¿no? No estoy hablando estrictamente además de seguridad pública, y recordemos que los cambios de Enrique Peña Nieto en términos de estrategia, pues fueron cambios de matiz, un cuerpo nuevo de gendarmería,
centralizar información, centralizar también la parte de comunicación o cooperación con Estados Unidos, pero en términos generales, las grandes líneas de la estrategia de seguridad son las mismas del sexenio pasado, mando único, Claro. Varias cosas que ahí están Sí. y que no han todavía cuajado. ¿Cuál puede ser rápidamente, Erubiel, y en tu punto de vista, el desenlace? Hay dos posibles. Uno, que lleguen y aparezcan los jóvenes normalistas con vida, y dos, que aparezcan sin vida. ¿Y cuáles son las posibles reacciones que puede haber en torno a esto de una manera muy rápida? Pues la situación es bastante crítica precisamente porque esto ha trascendido más allá de nuestras fronteras y que se ha generado un clima social y político bastante viciado, ¿sí? Por un lado está la demanda legítima de que se investigue qué pasó con estos jóvenes, no solamente que se investigue, sino que aparezcan con vida. ¿Qué pasa si no aparecen con vida? La demanda de vivos, los llevaron vivos, los queremos, va a transformarse en una demanda de justicia. Y si esa justicia, con estos elementos de que, bueno, ya atrapamos a la pareja que gobernaba Ayotzinapa y que tenía vínculos con el crimen organizado y también eran consentidos de un aparato político, de un partido de oposición, y todo esto que estamos viendo, pues obviamente va a tener otras líneas de conducción. Los reclamos, ¿no? ya son otros. Son otros, claro, y hay que decirlo, Guerrero, hay guerrilla, ¿no? Pero no está aceptada, vamos, no está aunque aceptada, tiene pero, todos los tintes. pero recordemos que en los años 90, el que ahora es actual, el secretario de Gobernación, manejó en forma, desde el punto de vista maniquea, el asunto de la guerrilla buena y la guerrilla mala. ¿Sí? La guerrilla buena en ese esquema era el EZ, la guerrilla mala, el EPR, que había salido precisamente a la luz. No es un tema nuevo. No es un tema nuevo, pero aquí el problema es que este escenario puede generar condiciones de simpatía incluso para esos grupos radicales, ¿no? Creo que ese es un muy riesgo. Importante el poder establecer que el problema de Guerrero no es un problema de hace 37 días. De ayer, ¿no? Es un problema que tiene varias gubernaturas. De Distintos partidos políticos. Entonces, cuando llega Enrique Peña Nieto al poder, la pregunta es, ¿se le advirtió del problema que había en Guerrero? Empiezan a surgir autodefensas y sin embargo, se tomó atención hacia Michoacán y hacia Tamaulipas y Guerrero. Aunque hay matices diferentes entre las comunidades de defensa, de seguridad en las comunidades respecto de Michoacán. Claro. Hay muchas diferencias, ¿no? Claro. Y el esquema de Michoacán es un esquema contrainsurgente propiamente dicho, ¿no? Claro. En el de Guerrero es una violencia endémica con retrasos endémicos, Claro. pero que se deja... Pero con un ingrediente común que es el narcotráfico. Narcotráfico, cacicazgos, etcétera, etcétera. Y un cóctel bastante... inestable en el sentido explosivo. Pues vaya que hay que analizar este tema, Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado en Narcopolítica de la Universidad Iberoamericana. El Diplomado de Seguridad Nacional y Democracia en México. ¿Cómo se llama? Seguridad Nacional, Nacional y Democracia en México. Sí, Te agradezco mucho. Hasta luego. Muchas gracias.